JavaScript es uno de los lenguajes de programación de desarrollo web más importantes hoy en día, ya que con este podemos construir un sitio web en la parte del front, pero en la parte del backend, hablando del servidor y base de datos, vamos a necesitar una ayuda adicional que es Node.js. Así que si en este momento tienes algunas bases de JavaScript y quieres conocer cómo con lo que ya sabes puedes comenzar a trabajar en backend, quédate porque este va a ser el primer video de una larga serie de videos donde voy a hablar exclusivamente de Node.js y cómo podemos comenzar a programar en la parte del backend para así comenzar a construir un sitio web completamente. Bienvenidos. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Eduardo Arias y bienvenidos a este primer video, pues precisamente una larga serie de videos donde voy a hacer pues prácticamente un pequeño curso hablando sobre Node.js y digamos que las bases para poder entrar a programar directamente en backend. Antes de iniciar, recuerden que en la descripción les dejo el post de este video para que vean toda la información que vamos a hablar junto con el índice para que se adelanten a las partes que deseen. También no olviden suscribirse al canal, ya que esto nos ayuda bastante como creadores de contenido a crecer dentro de YouTube. Bueno, ahora sí, iniciando, ¿qué es importante antes de entrar a hablar de Node.js? Tenemos que conocer qué es backend. Bueno, cuando nosotros construimos un sitio web o cuando vemos un sitio web en internet, este está compuesto de dos partes fundamentales: la parte del front, que es básicamente la parte que ve el usuario, y la segunda parte, que es backend. Backend hace referencia a todo lo que el usuario no puede ver. Es el diseño y la creación de la arquitectura del software. Básicamente aquí nosotros creamos el servidor o bien la conexión a la base de datos. Cuando entramos a internet y vemos precisamente un sitio que nos gusta, por ejemplo, la paleta de colores que tiene, o la cabecera o el pie de página, como tienen organizados los elementos, los menús, las imágenes, qué pasa cuando yo deslizo o qué pasa cuando lo veo en el celular, todo esto es extremadamente importante. Inclusive hay muchas personas que algunas personas dicen que es más importante el backend que el front, pero personalmente creo que existen profesiones que hay personas que solamente se dedican a una parte, porque realmente ambas son extremadamente complejas, tanto la parte del front como la parte del backend. Pero cuando nosotros hablamos pues precisamente de un desarrollador full stack, es una persona que pues puede construir como tal un sitio web desarrollando ambas partes del sitio. Entonces claramente cada una de estas partes, por ejemplo hablando del backend, hay muchas tecnologías que tú puedes aprender, muchos lenguajes de programación que puedes aprender, como este que vamos a aprender el día de hoy. Entonces no es solamente escoger una parte de la web a la cual me voy a dedicar, sino también entender que hay muchas tecnologías de lado y las empresas en este momento pueden estar buscando. Pero lo más importante hoy es que vamos a conocer precisamente cómo podemos comenzar a trabajar en la parte del backend. Teniendo claro precisamente esta primera parte de qué es backend, ahora sí vamos a pasar a hablar sobre qué es Node.js. En la documentación de Node.js vamos a encontrar que es un entorno de ejecución de JavaScript de código abierto y multiplataforma. Esto como tal es muchísima información y muchos conceptos que tal vez nosotros no conozcamos, pero vamos a desglosar uno a uno y vamos a ir entendiendo, digamos que la definición como tal de lo que es Node.js. La sección de Node.js es un código abierto, significa que el código fuente de Node.js está disponible públicamente y este precisamente es mantenido por diferentes colaboradores alrededor del mundo. Inclusive pues nosotros podemos comenzar a ser colaboradores y en la descripción, en el post, les voy a dejar el enlace para que vayan a ver esta información. Ahora, la sección donde dice que Node.js es multiplataforma significa que Node.js no depende de ningún software de sistema operativo. Este puede funcionar en Linux, Windows o Mac OS, lo cual de hecho es muy bueno porque pues no importa el computador que tengas o no importa el sistema operativo que pues utilicemos, vamos a poder trabajar en Node.js. Y ahora viene una de las partes más importantes, es un entorno de ejecución de JavaScript. Cuando nosotros escribimos código en JavaScript, este como tal no puede cumplir ninguna tarea a menos de que se ejecute. Precisamente para esto necesita un entorno de ejecución. Los navegadores como Chrome o Firefox tienen un entorno de ejecución y es por esto que nosotros podemos entrar a la sección de inspección y poder pues ejecutar código JavaScript básicamente. De hecho, antes de que existiera Node.js, pues JavaScript solamente podía ejecutarse pues en la parte del navegador, por eso pues solamente veíamos en la parte de la sección del front pues ejecutar JavaScript. Node.js ofrece o proporciona este entorno de ejecución fuera del navegador y este se basa en el motor de JavaScript Chrome V8. Esto como tal es lo que hace posible que nosotros
nosotros, escribiendo código en JavaScript, podamos entrar a programar la parte del backend de un sitio web. Cuando nosotros ejecutamos JavaScript o utilizamos este lenguaje de programación para nuestro sitio web, este navegador no puede obtener datos como tal del ordenador, como por ejemplo el uso de archivos que nosotros tenemos, no sé, en cualquier carpeta que tengamos en nuestro computador. Un ejemplo puede ser que cuando instalamos un programa tanto en Windows como en Mac, estando en nuestro computador, necesitan tener acceso al ordenador. Un ejemplo es el editor de texto Atom, que justamente está hecho a base de Node.js. Y esta como tal es la función principal de Node.js, liberar a JavaScript de solamente trabajar con el navegador a ya pasar a trabajar y a tener un acceso directo con el hardware de nuestro computador. En conclusión, Node.js nos permite dos cosas. La primera, crear un backend utilizando JavaScript. Y segundo, permite crear sitios web escalables y de ejecución rápida. Ahora, teniendo todo esto claro, vamos a comenzar con la práctica. En esta parte vamos a entrar a evaluar varias cosas de, digamos que de los fundamentos como tal de Node.js. Entonces, digamos que lo primero que tenemos que hacer es pues aprender a instalarlo básicamente. Entonces vamos a irnos vamos a escribir aquí descargar Node.js, por ejemplo. Y vamos a abrir Node.js a ver qué nos aparece. Entonces, por ejemplo, instalar para macOS. Yo lo tengo en este momento en macOS, entonces lo voy a descargar. Yo ya lo tengo instalado, pero de todas maneras lo voy a instalar porque esta versión está actualizada. Entonces voy a instalarlo. Aceptar. Instalar. Está instalando. Listo, el paquete ha sido instalado. Voy a cerrar. Transferir al basurero. ¿Y cómo lo probamos? Entonces, lo primero es que abran la terminal. Si ustedes están en Windows, pues simplemente es llegar a la terminal de comandos. Básicamente, en Mac solamente se llama terminal. Aunque ahorita les voy a mostrar una más chévere que se llama Hyperterminal, que es la que yo a veces utilizo cuando trabajo solo en la terminal. Pero ¿cómo probamos? Básicamente, entonces escribimos node-versión. ¿Listo? Y aquí me dice que es la versión 18.15.0. Vamos a revisar. Y aquí me dice que es la versión 18.15.0. Entonces vamos a revisar que sea la misma 18.15.0 si lo alcanzan a ver. Listo. Entonces ahí está perfecto. Entonces, ya teniéndolo instalado, entonces ¿qué es lo que vamos a comenzar a probar? Vamos a comenzar a utilizar código JavaScript tanto en el navegador como en el compu para ver pues cómo se comportan ambos lugares. Entonces lo primero es, vamos a irnos al navegador y vamos a hacer clic en inspeccionar. Recuerden que al principio del video también hablamos que Chrome como Firefox presentan o tienen un entorno de ejecución para JavaScript. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo comenzar a ejecutar código JavaScript. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo por ejemplo me voy a consola y le digo por ejemplo que me crea una variable que se llame contar, y esa variable va a ser igual por ejemplo a 4 más 5, 4 más 6 por ejemplo, y ahí mismo quiero que me la imprima, contar, por ejemplo que me diga el total es, por ejemplo, contar, y él me dice, el total es 10, ¿listo? Hace la sumatoria e imprime como si estuviéramos imprimiéndolo en otro lugar. Si tú no has venido, nunca has utilizado Node.js, no hay problema, ¿listo? Si es importante o clave que de alguna manera hayas conocido un poquitico sobre JavaScript. Si no has conocido nada sobre JavaScript, aquí arriba en la descripción te voy a dejar algunos videos, pues para que veas un poquitico sobre las variables, sobre los tipos de datos, en fin, muchísimas cosas que vamos a comenzar a ver de a poquitos. Entonces, ahora, ya teniendo claro que yo puedo ejecutar código en el navegador, que es lo que hablábamos desde el inicio, el objetivo de Node.js es liberar la JavaScript como tal del navegador y pasarlo a un entorno de ejecución en nuestro computador para poder utilizarlo o pues que tenga una interacción con nuestro computador, con nuestro hardware. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En nuestra terminal vamos a utilizar algo llamado Node-REPL, se llama, es difícil de pronunciar. Entonces, Node-REPL en sus siglas significa Read Evaluation Print Loop, y esto lo que hace es permitir que nosotros en la terminal podamos ejecutar código de JavaScript en pequeños trozos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces voy a escribir Node y voy a oprimir Enter. Aquí ya podemos escribir código de JavaScript. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Var contar es igual a 4 más 6 y voy a decirle que imprima el total es y contar. Entonces me imprime el total es 10. Listo. Entonces de esta manera yo puedo ver simplemente que ya puedo ejecutar códigos JavaScript en mi terminal sin ningún problema.
Entonces, esto es muy importante por lo que yo les decía, ya con este pequeño paso que acabamos de dar, ya podemos utilizar JavaScript como tal en un entorno de ejecución a nuestro computador para de esta manera, por ejemplo, comenzar a crear aplicaciones como Visual Studio, como Atom, como muchísimas otras más. Que no solamente, digamos, se van a quedar en el computador, sino pues también se van a utilizar en los desarrollos web, que eso es lo más importante. Entonces, bueno, para salir de este, ojo con esto, tienen que salir de este entorno porque si no, o sea, eso presenta problemas. ¿Cómo lo hacen? Oprimen Control C y ahí les dice Control C again para poder salir. Si ustedes no salen o se cierra el símbolo, entonces siempre se van a quedar en ese entorno y pues sí o sí tienen que cerrarlo. Prácticamente es como parar un proceso en la terminal y también es utilizado pues para Visual Studio y muchísimas cosas más. Entonces bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a crear un archivo de JavaScript y poder ejecutar código normalmente como en un editor de texto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Voy a crear una nueva carpeta que se llame Node, por ejemplo. Y hay muchas formas, pero vamos a hacer la más sencilla. Vamos a abrir Visual Studio Code. Recuerden, si nunca han utilizado o descargado Visual Studio, pues simplemente es que vayan y lo busquen, descargar VS Code. Y aquí lo descargan. Ese también lo pueden descargar en cualquier plataforma como tal, entonces no va a haber ningún problema. Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Teniendo la ventana abierta, vamos a arrastrar la carpeta que se llama Node. ¿Listo? Aquí ya la tenemos abierta. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Como tal, Visual Studio es un editor de texto, entonces de código precisamente de texto. Entonces nosotros aquí podemos comenzar a editar código, a crear aplicación. Aquí podemos hacer muchísimas cosas, pero el código tiene que vivir en algún lugar. Tiene que alojarse en algún lugar. Entonces por eso no podemos comenzar a editar código sin que ya haya una carpeta, un folder como tal y dentro un documento. Por ejemplo, cuando creamos un archivo de Word, pues ese archivo de Word está guardado en algún lugar de nuestro computador y pues desde ahí es que se va a guardar todo. Entonces, teniendo esto claro, entonces voy a abrir esto para que lo vean al tiempo. Miren, ahí está la carpeta abierta. Entonces vamos a hacer clic derecho aquí donde dice Node. Vamos a hacer vamos a oprimir acá o clic derecho donde dice New File y vamos a escribir app.js. Siempre terminar en .js para poder crear archivos con esa extensión de JavaScript. ¿Listo? Aquí está, listo. Entonces miren, si ven que lo creo automáticamente, ya tenemos aquí el control total sobre el folder pues para poder crear código. Bueno, primero vamos a abrir la terminal. La terminal que nosotros abrimos acá, la misma terminal es esta terminal. Vamos a abrir aquí en terminal y nueva terminal. ¿Listo? Esa terminal que nosotros vemos acá abajo es la misma, La única diferencia es que esta terminal pues está situada en la ubicación general, que es por ejemplo mi computador o mi nombre de usuario, Eduardo Arias, y aquí en la terminal pues ya se sitúa como tal en la carpeta, en el folder de Node, que es pues el nombre de la carpeta que le dimos, que es este que se llama Node. ¿Listo? Entonces, teniendo eso claro, ¿qué es lo primero que vamos a ver? ¿Cómo ejecutamos este código de Node.js en nuestro computador? Aquí arriba en la descripción te dejo otro video para que lo veas, pero igual vamos a revisarlo. Lo primero es que, por ejemplo, yo aquí puedo hacer exactamente el mismo ejemplo. Por ejemplo, var contar es igual a 4 más 6, por ejemplo. Y aquí mismo puedo console.log. Aquí digamos que aquí sí puedo utilizar todas las herramientas. Y puedo darle, por ejemplo, el valor es contar. Entonces el mismo ejemplo que utilizamos en la terminal lo utilizamos acá, pero ¿cómo lo ejecutamos? Aquí fíjense que aquí no ha pasado nada. En la terminal vimos, en el navegador vimos que de una vez dio el resultado al oprimir enter. Aquí como lo vemos, entonces yo dentro voy a escribir Node para dar apertura a que vamos a ejecutar algo en Node, espacio, y escribimos el nombre del archivo. No escribimos el nombre de la carpeta, sino del archivo. Entonces el archivo se llama app.js. ¿Listo? Y voy a oprimir enter. Y ahí él me da el resultado. Él ejecuta el código de JavaScript utilizando Node.js y nos lo muestra en la terminal. Prácticamente utilizando precisamente ese entorno de ejecución dentro de Visual Studio Code, dentro de nuestro computador utilizando Visual Studio Code y listo. Hasta aquí ya hemos visto cómo instalarlo, cómo ejecutarlo en un navegador, cómo ejecutarlo en una terminal y también cómo ejecutarlo en Visual Studio Code. ¿Qué más vamos a ver para Node.js? Digamos que los conceptos básicos. Entonces, vamos a conocer algo llamado los módulos. Los módulos, voy a irme aquí para Node.js para que ustedes lo vean.
Aquí dentro yo les voy a dejar el enlace, igualmente dentro de la página de Node.js van a encontrar pues prácticamente toda la información, pero digamos que hay unos módulos que nosotros podemos utilizar dentro pues de Node.js, digamos que ya vienen como tal a cuando instalamos Node.js. Estos por definición o lo que significan los módulos es una funcionalidad ya sea simple o compleja pues que está guardada en uno o varios archivos de JavaScript que ya vienen instalados dentro de la aplicación de Node.js cuando nosotros pues lo instalamos en el computador. Vamos a probarlo utilizando uno en específico que se llama File System. Entonces vamos a buscarlo. Aquí está. Entonces File System lo que nos permite es acceder a los archivos de nuestro computador y pues de hecho vamos a poder hacer muchísimas cosas con File System porque pues se pueden desglosar diferentes funciones, pero pues vamos a ver digamos que lo inicial. Entonces lo primero que tenemos que entender de los módulos como tal es que se tienen que solicitar en nuestra aplicación que pues en este momento estamos programando. Entonces ¿cómo lo hacemos? Voy a irme para acá, voy a borrar esto y voy a escribir const file system o fs es igual a require y dentro vamos a escribir fs. ¿Listo? Entonces ya de esta manera ya hemos solicitado. Esto lo que hace es solicitar el módulo. ¿Listo? Esto es lo que nosotros acabamos de hacer, así de sencillo. Si vieron que no instalamos nada más, eso ya viene con Node.js, no instalamos nada más. Ya luego sí vamos a ver qué son los paquetes, pero por el momento esos son los módulos. Listo. Entonces, ¿qué vamos a ver más? Voy a limpiar esto, ustedes escriben clear y luego oprimen enter y lo limpian. Y vamos a ver uno de los ejemplos que es filesystem.copy file sync. Entonces este lo que nos permite es simplemente copiar un archivo en nuestro computador. Entonces creamos un archivo y lo copiamos, no es más. Entonces aquí nos dice cómo utilizarlo para probar precisamente copy file sync. Entonces lo que tenemos que hacer es vamos a nuestro programa y vamos a crear un nuevo archivo que se llame, por ejemplo, archivo1.txt. Entonces ese .txt recuerden que es la extensión de texto, solamente ponemos aquí primer archivo de texto. Listo. Entonces ya creamos un archivo, lo voy a cerrar. Miren, no hay ningún otro archivo en el computador. Entonces, ¿cómo hacemos para utilizarlo? Entonces vamos a irnos para acá y aquí nos dice que hay un pequeño comando donde tenemos que indicarle cuál es la fuente y cuál es el destino. ¿Listo? ¿Cuál es la fuente y cuál es el destino? Vamos a copiarlo. Vamos a irnos para acá y primero para utilizarlo tenemos para utilizar prácticamente este método dentro de este módulo que es file system, tenemos que poner file system o fs punto y bueno, copiamos el restante. Fíjense que aquí nos da muchísimos más, miren, aquí nos da muchos ejemplos de lo que nosotros podemos utilizar el mismo Visual Studio. Pero bueno, vamos a ponerlo y vamos a cambiar source por archivo 1, que es el archivo fuente que nosotros queremos copiar. ¿Listo? Y el archivo 2, que es lo que nosotros queremos obtener, o bueno, el nombre del archivo que vamos a crear. Archivo 2, por ejemplo, lo vamos a crear. Y ya tenemos un módulo dentro de nuestro programa de JavaScript. Ahora vamos a ejecutarlo utilizando Node.js. ¿Cómo lo hacemos? Node espacio app.js. Y aquí está. Entonces mírenlo. Ahí ya lo ejecutó. Mírenlo. El archivo 2 lo acaba de crear. Y aquí está, primer archivo de texto. Entonces eso es lo que hace un módulo. ¿Cuántos módulos hay? Pues prácticamente todos los que ustedes ven acá. Aquí hay muchísimos, inclusive File System solito por el solo tiene muchísimas otras funcionalidades que se pueden utilizar, como subir archivos, borrar archivos, mover archivos. En fin, hay muchísimas cosas que podemos hacer con File System que aquí nos podemos quedar. Inclusive, si les gusta, podemos en los comentarios dejarlo si les gustan. Poder solamente hacer un video exclusivo de File System. No, inclusive lo voy a hacer porque ese video va a estar súper chévere. Pero bueno, ese módulo es lo que hace. Entonces, de esta manera yo puedo utilizar los módulos. ¿Listo? Y ahora por último vamos a conocer los paquetes que podemos instalar para Node.js pues con npm. Entonces, si ustedes se van aquí para Google y escriben npm, por ejemplo npm, bueno, igual solamente npm, aquí dentro de esto digamos van a poder encontrar muchísimos paquetes que van a poder instalar para su aplicación. ¿Cuántos pueden haber? Realmente son muchísimas cosas. Digamos que pueden verlo, digamos como que un código que se añade a nuestro programa como tal y que nos va a permitir utilizar otras funcionalidades. Digamos que podemos verlo como un módulo, pero que es algo externo, que no viene directamente con Node.js y que de hecho en algunas ocasiones
pues puede ser muchísimo más complejo. Y pues en el canal tengo varios paquetes que hemos utilizado de diferentes lugares y que vamos a comenzar a utilizar, pero aquí vamos a ver cómo inicializarlo, cómo utilizarlo desde cero. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente: tengo que inicializar los paquetes. ¿Cómo yo inicializo los paquetes? Entonces lo primero que tenemos que hacer es esto: van a escribir dentro de la terminal npm init. ¿Listo? Y aquí me dice, entonces, el nombre del paquete, esto lo vamos a dejar quieto, no lo vamos a modificar. Vamos a oprimir Enter, oprimimos Enter, descripción Enter. O sea, esto se puede modificar, me hago entender, pero solamente lo vamos a dejar quieto. Punto de entrada o el archivo de ejecución, vamos a dejarlo en app.js, así como está. Test command lo vamos a dejar así como está. Git repository como está. Keywords como está. Autor como está. Listo. Y aquí me dice, ¿estás listo? Yes, listo. Entonces, ¿qué es lo que acaba de pasar? Se acaba de crear un archivo de paquetes, es un archivo .json que vamos a ver, estos archivos los vamos a ver en otro video sobre qué es este formato y cómo se utiliza este formato, de qué trata. Pero bueno, aquí lo que vamos a ver es lo siguiente: nosotros tenemos en esta lista o en este archivo vamos a tener todos los paquetes que vamos a descargar de nuestro programa y se van a poder ver las versiones, mejor dicho, es como tal la administración de los paquetes que nosotros vamos a tener dentro de nuestro programa. Entonces, hay un paquete muy chévere que es este paquete que se llama Superhéroes. Este paquete justamente está en npm y pues simplemente lo que hace es imprimir el nombre de un superhéroe random, no es más. Por ejemplo, miren, si yo pongo superhéroes.random, entonces me va a dar un nombre de un superhéroe. O si yo, por ejemplo, ejecuto superhéroes.all, me va a dar un arreglo con los nombres de los superhéroes que tiene. Entonces vamos a instalarlo. ¿Cómo se hace? Entonces primero vamos a instalar el paquete de esta manera. Copiamos y nos vamos para acá y lo pegamos. Siempre se instala de la misma manera: npm install y el nombre del paquete. Ojo con lo siguiente: no se vayan a equivocar en el nombre del paquete, porque hay muchos paquetes que tienen nombres similares y puede que solamente se diferencien por una letra o por algo. Entonces escriban tal cual vean el paquete, lo escriben y lo pegan. ¿Listo? Y vamos a darle, vamos a imprimir Enter. Listo, él va a instalar, ahí va a instalar. Y aquí que acabamos de ver, primero se creó un nuevo archivo y aquí es donde se va a alojar como tal el paquete. Por aquí está, por aquí está. Aquí está, miren, Node módulos guión superhéroes. Entonces aquí vamos a tener este primer módulo. ¿Y dónde lo vamos a ver? En el folder Node módulos. Vamos a verlo aquí, que está en superhéroes. Mírenlo, aquí está. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué fue lo que hizo ese comando que nosotros acabamos de oprimir? Cuando lo instalamos, trae esos archivos y los descarga a nuestro computador. Recuerden lo que dijimos: Node va a permitir que interactúe con nuestro hardware. ¿Qué quiere decir? Que va a poder instalar cosas en nuestro disco duro. Si yo me voy para la carpeta que creamos al inicio, miren todo lo que creó. Tal cual, mírenlo, la carpeta de módulos, luego las carpetas de superhéroes, todo lo que estamos viendo está teniendo pues precisamente una interacción con nuestro computador y vamos a poder ejecutar en JavaScript. Entonces, eso por un lado. Aquí ¿qué vamos a ver? Entonces aquí vamos a ver que está precisamente en las dependencias, ya está el paquete instalado con la versión 3.0.0. Listo. Entonces ya sabemos cómo instalar un paquete. Ahora, ¿cómo lo utilizamos? Entonces aquí nos dice: entonces, lo primero es solicitarlo. Miren, aquí nos aparece cómo solicitarlo. Voy a copiarlo, voy a irme para acá y voy a solicitarlo. ¿Esto qué es lo que hace básicamente cuando nosotros lo solicitamos? Simplemente el paquete como tal se lo va a asignar a una variable que se llama superhéroes. ¿Listo? En este caso es const, es tipo const, porque digamos que no se va a modificar en el paso del tiempo, simplemente queda ahí y listo. Vamos a poder utilizarla con respecto a los métodos que viene, pero en este caso digamos que solamente es asignarle ese paquete a una variable, no es más. Entonces ahora, ¿cómo lo utilizamos? Vamos a irnos al paquete y aquí nos dice: mira, si tú escribes esto, te va a aparecer un arreglo con los nombres de los superhéroes. Entonces vamos a probarlo. Superhéroes.all. Perdón, vamos a comentar porque es que si nosotros lo ejecutamos, entonces va a volver a copiar los archivos y pues no queremos, o sea, en este momento no nos interesa probar eso. Estamos probando los paquetes. Aquí lo estamos ejecutando, pero ¿qué es lo que pasa? Ese arreglo que me va a devolver con el nombre de los superhéroes tenemos que guardarlo en una variable para poderlo imprimir. Entonces, por ejemplo, voy a darle, por ejemplo, var nombres es igual a superhéroes.all en este caso. Y voy a decirle console.log y voy a decirle los superhéroes son. Y voy a darle nombres.
Vamos a probarlo. Node, recuerden, Node-app.js. Y mírenlo, aquí me aparecen todos los nombres de los superhéroes. Bueno, ¿qué tiene en este momento el paquete? No, mírenlo. En un arreglo, miren, abre como un arreglo y lo separa en cada posición los nombres de los superhéroes. Y 1725 ítems adicionales. Entonces voy a limpiarlo y vamos a probar otro método. Entonces, por ejemplo, le voy a decir que random. Miren, entonces random es simplemente que me da uno al azar. Entonces voy a irle el superhéroe es, y voy a darle node-app.js. Y es Drácula, por ejemplo, en este caso. Entonces, en este caso ya vemos cómo lo imprime, cómo utilizamos un paquete. ¿Listo? Entonces, ¿qué vimos de primera mano? Primero conocimos cómo ejecutar JavaScript en el navegador y vemos que el navegador tiene precisamente un entorno de ejecución para ejecutar JavaScript. Luego lo que hicimos fue pues ya instalado Node.js en nuestro computador, vimos cómo podemos ejecutarlo en la terminal sin necesidad de archivos, sin necesidad de nada. Luego pasamos a crear un archivo JavaScript dentro de nuestro computador, dentro del folder Node, y ejecutarlo con Node.js prácticamente, pero pues a través de Visual Studio Code. Luego que vimos, utilizamos algunos módulos como el ejemplo File System y utilizamos Copy File Sync para copiar un archivo y pues ver cómo utilizar los módulos de Node.js. ¿Listo? Y por último conocimos los paquetes, inicializamos el paquete, el cual nos dio el primer archivo de paquetes.json, y luego instalamos un paquete para ver cómo se creaban las carpetas y archivos que administran precisamente esos paquetes, y por último ejecutamos ese paquete y lo imprimimos. Y de esa manera vemos en este corto video pues cuáles son las bases fundamentales de Node.js y cómo vamos a pasar en los otros videos pues ya a hablar pues ya a revisar otros temas, digamos, que van a complementar este. El siguiente video, para que no se lo pierdan, va a ser sobre los archivos JSON. Estos archivos son demasiado importantes para la programación, pero bueno, me voy a enfocar completamente en ese video hablando sobre los archivos JSON para luego sí pasar y continuar a programar común y corriente. Entonces, esto ha sido todo por hoy y espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Y listo, chicos, eso ha sido todo por hoy. Recuerden que en la descripción les dejo el post de este video pues para que miren toda la información que hemos hablado. No olviden que voy a estar subiendo una serie de videos pues para complementar este pequeño curso sobre lo que es Node.js y cómo podemos entrar a programar la parte del backend. Así que si te gustó el video, no olvides dar like y suscribirte para nuevos videos. Mi nombre es Eduardo Arias y nos vemos en los próximos videos.